Bien, entonces vamos a recordar un poquito de acá antes de entrar ya a lo de lleno. Entonces, les habíamos dicho hace tiempo, habíamos avanzado que un buen hormigón y un mal hormigón necesita cemento, arena, agua y ripio, ¿verdad? Y un mal hormigón también necesita cemento, arena, agua y ripio. La pregunta es, ¿cómo es que yo puedo tener un buen hormigón o un mal hormigón? Todo depende del control de calidad, ¿no? Y el control de calidad para hormigón fresco consiste en evaluar la consistencia, evaluar que no exista segregación, ¿ya? Y en un hormigón endurecido, ver la resistencia a compresión y la durabilidad. A ver, auxiliar, ¿qué significa hormigón fresco y hormigón endurecido? Ahorita vamos a ver. Lo primero que vamos a aprender a ver ahorita es la consistencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir consistencia? Eso vamos a ver ahorita con un ensayo que se llama asentamiento, ¿ya? Y luego vamos a ver la resistencia, ¿ya? La segregación, ustedes como ingenieros tienen que poder evaluarlo y la durabilidad, esto se evalúa al pasar 10 a 15 años. Lo mínimo son 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos el asentamiento? Vamos a empezar con ver la consistencia en estado fresco, ¿ya? Entonces, en los agregados hemos visto de que hay dos tipos de agregados, arena y ripio, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar que estos estén bien, ¿no? Sabemos de que la mayor parte del hormigón son agregados, ¿no? Que antes se decía que era inerte y que no influía en la resistencia. Ahora se sabe de que sí influye de forma física, térmica y química, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de los agregados. Bien, ahora no vamos a aprender ahorita sobre los agregados, pero vamos a ver sobre los hormigones, ¿no? O sea, yo estoy hablándole de cuando nosotros ya tengamos mezclado nuestro cemento, arena y agua, ¿ya? Ya tengamos el hormigón hecho, ¿bien? Entonces, en ese momento tenemos que evaluar, lo primero que se evalúa es el asentamiento. Así que miren atento y disfruten. El ensayo para calcular el asentamiento del hormigón en estado fresco, según lo indica la ASTM C143, tiene como objetivo principal registrar la fluidez o trabajabilidad del hormigón en estado fresco, es decir, medir qué tan duro o aguado está la mezcla del hormigón. Esto con el fin de llevar un buen control de calidad al momento de realizar una fundición de elementos como vigas, losas, cimentaciones y cualquier elemento que necesite un buen control de calidad. El lugar de trabajo debe ser una superficie plana, sin altas temperaturas, sin condiciones de viento excesivo y sin vibraciones. Para este procedimiento es indispensable el uso de guantes, botas y gafas protectoras. Materiales: una base llana, una cuchara, una varilla de 16 milímetros de diámetro, un cono de Abrams de 200 milímetros de base inferior, 300 milímetros de altura y 100 milímetros de base superior, un pequeño tacho con trapos humedecidos y un flexómetro. Antes de empezar el procedimiento, debemos humedecer los materiales con un trapo. Una vez colocado el cono en el centro de la placa, debemos ubicar los pies sobre las orejas del mismo y procedemos a llenar la primera capa. Luego realizamos 25 varillados a la primera capa para que se compacte. Repetimos el proceso de rellenado y varillado hasta repartir el cono en 3 capas de volúmenes iguales. Una vez realizado el proceso de llenado de todas las capas, continuamos enrasando la parte superior del cono con la misma varilla hasta que quede una superficie lisa. Limpiamos alrededor de la boquilla del cono y retiramos los excesos que se encuentran en la placa.
Apoyamos el peso del cuerpo sobre el cono y lo levantamos en un tiempo de 3 a 7 segundos. Finalmente, registramos la lectura del asentamiento con ayuda del flexómetro desde el centro desplazado. Hasta ahí, jóvenes, ¿qué entendieron? Que hay que medir la distancia de la varilla a donde se asienta. Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Para qué se hace este ensayo? O sea, lo han visto, pero no le han entendido el por qué no, ¿eh? Yo les explico. Pasa lo siguiente. Para verificar dos, algo así. Es porque está débil el hormigón. Si el hormigón está agua, ¿ya? Al momento de levantar el cono, a este momento que se levanta este cono para arriba, ¿no? Al momento que se levanta, el cemento se va a deformar así. Si esto tiene harta cantidad de agua. ¿Entendemos bien? Pero si este hormigón, que ya sabemos que es hormigón, tiene poca agua, o sea, tiene poca agua, a la hora después de que yo dé los 25 varillados en cada capa, los 75 varillados, y yo levante el cono, ya no se va a deformar así, sino que como está con menos agua, ya va a ser más sequito y se va a deformar de esta forma. ¿Ya? Cosa que yo voy a volcar al otro lado el cono de Abrams, pongo la varilla pisón encima y mido la distancia que hay entre ambos. ¿Ya? A esa distancia delta Y se le llama asentamiento. ¿Para qué me sirve el asentamiento? El asentamiento me sirve para determinar si está muy fluido o si está muy seco mi hormigón. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante para el ingeniero? Que en lo posible esté ni muy fluido ni muy seco, sino que esté en un término medio. ¿Bien? Entonces, para eso, ¿ok? Entonces, si me hice un asentamiento de 5 centímetros, quiere decir que la distancia de aquí entre esta base y esta montañita tiene que ser de 5. Si tiene un asentamiento de 21 centímetros, quiere decir de que el cemento va a estar por acá, ¿no? Y el asentamiento ya sería esto de aquí. Los 21 centímetros. ¿Se entiende? ¿Se entendió qué es el asentamiento? Sí, hasta esa parte se entendió. Bien, es eso nomás. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la norma? Si yo me voy aquí, le voy a mostrar ahorita. Creo que es el 16. Ahí está. Ya. Entonces, el hormigón mezclado, el cemento, la arena y el agua, ya, tiene un rango. Miren, si el asentamiento, voy a seguir compartiendo. Si el hormigón mezclado tiene un rango. Si el asentamiento, ya, es de 1 a 4.5 centímetros, tenemos uno que es suelto y sin cohesión, ¿no? Si es de 5 a 9.5, ya, levemente cohesivo. 10 a 15, levemente fluido, y de 15 a 22, muy fluido, ¿ya? Entonces, esto es importante, jóvenes. ¿Por qué? Si yo al hormigón, habíamos dicho que el hormigón, vamos a ir a la pizarra. Habíamos dicho primeramente que el hormigón
¿Ya? Es igual a la mezcla de ¿qué? Cemento más Ordex, más arena, más ripio, más agua. ¿Correcto? Si yo aquí le echo agua, si le echo 10% de agua, mi hormigón va a tener una fuerza F1. Pero si aquí a lo mismo le echo, qué sé yo, un 30% de agua, ¿ya? Mi hormigón va a tener una fuerza 2. La fuerza 1 va a ser mayor a la fuerza 2. ¿Por qué? Porque el hormigón trabaja mejor con poca agua. ¿Sabían eso? ¿Alguna vez ustedes han hecho hormigón o cemento? Cemento con arena, agua, ¿han mezclado? Sí, yo mezclo hormigón. Yo Ya, igual hice hormigón para una losa. bien chicos. ¿Cómo era el hormigón? ¿Era seco o era aguado? Bueno, no tan Era en seco ni tan términos aguado, medio. Ya. medio, digamos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo era conveniente por ustedes, como cuando estaban en el vaciado, trabajar con un hormigón seco o con un hormigón más aguado? Bueno, con un hormigón más aguado, yo supongo. Claro. ¿Por qué? Obviamente más aguado, pero Ya, Fácil. perfecto. había un arquitecto ahí donde yo fui, no lo dejaba que hagamos aguado. En términos Exacto. medios. Ahora, ¿sabes por qué no le dejaba? Te voy a explicar ahora el por qué. Todo tiene su ciencia. ¿Ya? Vamos a buscar aquí un video que se llama Vibración del hormigón. Y dale que no quiere empezar. Bueno, te voy a explicar hasta mientras carga en la pizarra. ¿Ya? Lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes hacen un hormigón bien agua, ¿ya? Vamos a tener la facilidad de que, por ejemplo, yo tengo aquí una columna, ¿ya? Y yo quiero vaciar el hormigón. Este tranquilamente va a ocupar todos los espacios vacíos, ¿verdad? Y van a vaciar más rápido, ¿no? Ahora, si yo a la misma columna le trabajo con un hormigón, vamos a hacerlo con café. Si a la misma columna yo le echo un hormigón seco, ¿ya? El hormigón seco va a costar que entre acá, ¿ya? Van a ver parte donde va a estar así más o menos, ¿ya? ¿Qué son esas manchas blancas? Esas manchas blancas son volúmenes de aire que se van a generar. Entonces, para el albañil es más complicado que el hormigón esté así, porque va a tener varios volúmenes de aire y va a tener que venir con un palito a sunchar eso para que los volúmenes de aire salgan afuera, ¿ya? Entonces, pero cuando el hormigón es aguado, este va a entrar tranquilamente a la columna o al encofrado de la losa. Sin embargo, la fuerza, o sea, la resistencia, disminuye cuando el hormigón excede el agua. Pero cuando el hormigón tiene poca agua, la resistencia aumenta. ¿Sabían eso? ¿Qué quiere Sí, decir? yo sabía, ya había escuchado. Entonces, harta agua, resistencia disminuye. Poca agua, ya, resistencia aumenta. Harta agua, ya, es más
fácil de trabajar para un albañil. ¿Ya? Poca agua, mucho más difícil de trabajar para un albañil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los albañiles normalmente? Hacen hormigón con harta agua, ¿no? Porque es más fácil de trabajar, acaban más rápido. En cambio, el hormigón con poca agua es más difícil de trabajar, ¿ya? Entonces, imagínense cuántos varillazos va a tener que darle hasta que todas las bolas de aire salgan. Hartísimos, ¿no? Entonces el hormigón, el albañil, para evitarse el lío, le echa más agua al hormigón cuando el ingeniero se descuida y lo hace más rápido. No por malo, sino porque es más fácil para él el trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora un video sobre la importancia del vibrado en el hormigón. Disfruten. Miren acá, esta parte de aquí, todas esas burbujas que están saliendo, ¿los ven? Esos son volúmenes de vacío que se generan, ¿ya? Ahora, eso está eliminándose gracias a que ese aparato que está sonando es un vibrador, está haciendo de que todo el vacío se salga para arriba, ¿no? Y se acomoden mejor las partículas de hormigón dentro de lo que es esa pequeña columna, ¿ya? O esa sección con un vidrio para poder apreciar los volúmenes de vacío. Bien, entonces es importante, ¿por qué? Porque miren la cantidad de aire que tiene. Esos aires al final son como hueco o poro que hace que el hormigón pierda resistencia, ¿no? Por todos esos poros, si uno aplica fuerza, el hormigón se puede rajar, pero al vibrarlo, el aire sale del hormigón. Bien, entonces lo recomendable siempre para un hormigón es hacerlo seco y vibrarlo de esta forma, ¿ya? Y que tenga un asentamiento bajo. Ahora, ¿qué dice acá? El objetivo principal del proceso de vibrado es lograr que las burbujas de aire asciendan dentro de la masa del concreto y salgan al exterior eliminándose, ¿no? Para que se pueda homogenizar. Entonces, el hormigón, ¿ya? El hormigón seco es el mejor porque tiene mayor resistencia. ¿Hasta ahí se entendió un poco? Sí, Auxi, se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir? ¿Nadie? Ya. Entonces usted sugiere a Ausi que se basee seco nomás. No sugiero. Le digo que tiene que ser así. Siempre. Ah, ya, ya. ¿Ya? Siempre tienen que vaciar secos si van a hacer una losa, columna, siempre. ¿Ya? Ahora, Punta de martillazo la columna, entonces. no. Eso vas a ver en edificios 1, cómo es que se hace columna. ¿Ya? Vas a ver cómo se vacían las columnas correctamente, a qué altura. ¿Ya? Eso lo vas a ver en otra materia. Es edificios 1. ¿Bien? Entonces, hasta ahorita vamos armando la figura. Nosotros tenemos que tener ya un hormigón bueno. Para hacer un hormigón bueno, este tiene que tener cemento, arena, agua y antes del agua es el Ripio. cemento, ripio, a ver, cemento, arena,
ripio y agua. Ese es el orden, ¿ya? Y para tener un hormigón malo, voy a necesitar lo mismo. Lo único que tengo que ver es el proceso constructivo, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que fijarme cuando voy a hacer un hormigón, ¿ya? Es de que los materiales estén bien, ¿ok? O sea, que la arena esté limpia, que el ripio también esté limpio, que el ripio tenga buena resistencia a compresión y ambos tengan buena granulometría, ¿ya? Ya saben que es una granulometría que tenga una buena distribución de los tamaños. ¿Hasta ahí se entiende? Pero hombre, digan algo. Sí, sí, se entiende, auxiliar. Ya. Entonces, la mezcla de estos tres me va a dar lo que es el hormigón. O de los cuatro. Ahora, si el hormigón tiene, esta es la primera variable, la cantidad de agua. ¿Ya? Si el hormigón tiene harta agua, es más fácil de trabajar, pero me disminuye la resistencia. ¿De qué? Del cemento. Mucha agua hace que el cemento que iba así en ascenso, ¿ya? Se vaya así. ¿Ok? Entonces tengo que controlar, como ingeniero, tengo que controlar la cantidad de agua. ¿Ya? Y lo segundo, si yo tengo poca agua, ¿ya? Tengo una mayor resistencia. Lo que me va a hacer es que va a ser mucho más difícil trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a tener mayor resistencia, pero voy a necesitar un equipo llamado vibrador de hormigón. ¿Se acuerdan que les di que investiguen eso en su práctico 1? El vibrador de hormigón me sirve para eliminar los porcentajes de aire que hay en el cemento. Entonces, el primer control que se hace es el control de cemento fresco, hormigón fresco. ¿Ya? El hormigón fresco se controla la cantidad de agua. Ya, se controla la cantidad de agua en el hormigón y se controla el asentamiento. Se recomienda que sea un hormigón seco con un asentamiento bajo, pero que esté bien vibrado. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda para el hormigón fresco. Entonces, ¿cómo controlo el hormigón fresco? Por medio de un ensayo que se llama cono de Abrams. Que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en el cono de Abrams yo voy a medir lo que es el asentamiento. ¿Ya? Si el asentamiento está entre 0 a 5, es un hormigón seco que necesita sí o sí vibrado. ¿Ya? Si está entre 5 y 10, es un hormigón medio que puede ser solamente varillado. Si está entre 10 a 20, es un hormigón fluido. Entonces aquí, en el primero, voy a necesitar un vibrador. ¿Ve? Aquí puede que sí o puede que no. Puede que use un vibrador o puede que use un vibrador y otro que puede ser que use una varilla. ¿Ya? Una varilla para a varillazos nomás sacarle el aire. Y en el hormigón fluido no necesito ni varilla, ¿no? Entonces este es un hormigón agua. ¿Ya? Que al ser fluido va a darme menor resistencia. ¿Ya? O sea, no es lo malo que esté fluido. Lo malo es que cuando está fluido quiere decir de que tiene harta agua. ¿Ya? Entonces yo podría hacer de que sea fluido sin aumentarle agua usando algo que se llama aditivo, que supongo que alguno de sus compañeros ya va a poner en las defensas de clase, ¿no? Entonces, lo importante es que yo tengo que cuidar la relación de agua-cemento. Ahora, una vez ya hice este control de calidad que se llama el asentamiento, ¿no ves?
Ahora vamos a ver lo que es la resistencia a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a apreciar el siguiente video, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la resistencia a compresión del concreto. Disfruten. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. El presente video muestra el proceso a seguir para determinar la resistencia a compresión de cilindros y corazones de concreto según la norma NMX C083 o NNCCE 2002. Para realizar esta prueba se debe contar con el siguiente equipo: máquina de prueba a compresión o universal con capacidad suficiente y que pueda funcionar a la velocidad de aplicación de carga sin producir impactos ni pérdida de carga. El error permitido en la máquina para la realización de la prueba a compresión debe ser como máximo más menos 3% de la carga aplicada. Para la determinación de la resistencia a la compresión de los elementos se debe considerar lo siguiente: medir el diámetro de los cilindros con una aproximación de 1 milímetro promediando las medidas de 2 diámetros perpendiculares entre sí a una altura media del cilindro. La altura se debe determinar con una aproximación de 1 milímetro en dos alturas opuestas. Asimismo, determinar la masa del cilindro. Antes del ensayo, los cilindros deben estar cabeceados y en estado húmedo, tal como lo muestra el video de cabeceo. Limpiar las superficies de la placa de carga superior e inferior, así como las del espécimen de prueba. Colocar el cilindro sobre la placa inferior alineando su eje cuidadosamente con el centro de la placa de carga superior. Se debe tener cuidado que la placa superior tenga un contacto suave y uniforme con el cilindro. La carga se debe aplicar con una velocidad uniforme y continua, sin impactos ni pérdida de carga, dentro de intervalos de 84 a 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por minuto. Para el caso de cilindros de 15 centímetros de diámetro nominal, esto significa que se debe aplicar entre 15 y 37 toneladas por minuto. Por lo tanto, el ensayo debe durar entre 1,5 y 2,5 minutos. Se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la primera mitad de la carga máxima esperada, siempre y cuando durante la segunda mitad se mantenga la velocidad especificada. No se debe modificar la velocidad de aplicación en la cercanía de la falla, por lo que la carga se debe mantener hasta que el cilindro falle, lo cual se detecta por la destrucción del mismo o porque la carga ya no se incrementa iniciando el retroceso de la aguja indicadora. Se debe registrar la carga máxima. Para calcular la resistencia a la compresión se divide la carga máxima entre el área promedio de la sección transversal. El resultado se reporta con una aproximación de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, el cual se captura en el formato F01, informe de muestreo y ensayo de concreto hidráulico. Una vez realizado el ensayo, se saca el cilindro a un área de limpieza para realizar el reciclado del azufre. Esto se realiza por medio de herramientas auxiliares como espátulas y martillos. El cilindro se destina al área de desecho y el azufre, en caso de aún poder reutilizarse, se destina al área de cabeceo para su posterior uso. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahí? El ensayo de la resistencia del concreto. Ya. Este ensayo nos muestra de que una vez endurecido yo lo voy a someter a prensa para ver cuánto es lo que me resiste, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aprender a cómo dosificar un hormigón, ¿ya? Entonces, para dosificar voy a decir, quiero que mi hormigón sea para una losa, para una columna, para una cancha de fútbol, de futsal. Miércoles, ¿cómo se va el tiempo? De futsal. Quiero que mi hormigón sea para una Canal de drenaje. para un canal, digamos. Bien, entonces, primero escojo la obra. El ingeniero decía, lo primero que hago es ver la obra y luego me pregunto, ¿qué resistencia necesito o quiero? ¿Ya? Entonces, para ver la resistencia, yo tengo que hacer el ensayo. O sea, para ver esta resistencia, yo tengo que hacer el ensayo a compresión
del hormigón, que consiste en hacer un hormigón, meterlo en un cilindro, ¿no? Un molde cilíndrico, y ese cilindro, un molde así, ¿no? Es como el que habían visto. A ese cilindro de ahí, ¿ya? Aplicarle fuerza, una fuerza de una prensa, ¿ya? Que va a ir aumentando de a poco, de a poco, de a poco, ¿ya? Y me va a ir midiendo, por ejemplo, voy apretando 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos, 100 kilos, ¿no? Así, va a ir midiéndome la cantidad de fuerza que voy aplicando a esta área de aquí. ¿Ya? Entonces, es lo que yo les envié en unos videos hace harto al grupo, ¿no? Que llegaba, por ejemplo, a aplicársele una fuerza de 8000. 80.000 kilogramos, ¿no? Entonces, se le aplica esa fuerza sobre esta área y esta área va a tener un área pues de pi por el diámetro, que este diámetro es 15 al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Entonces, si yo divido 80.000 entre 15, ¿cuánto me dará? Vamos a ver. ¿Cuánto da eso? Ya pues chicos, les dije que tengo con su calculadora. Dijo que dividamos 80.000 o qué fue lo que dijo, 80, disculpa. claro, 80.000 dividido entre todo esto. Pi por 15 al cuadrado sobre 4. $452.70. Eso me sale a mí. Sobre 4. ¿A alguien más le salió algo así? Sí, lo mismo, 452.70. Ole, caray, te lo estoy pelando yo entonces, ya. ¿Cuánto? 400. 52.70. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Kilogramo sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que de esta área, si yo agarro un pedacito, un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿ya? Ese centímetro por 1 centímetro, yo lo voy a dibujar así como un prisma. Me puede aguantar ese pedacito una fuerza, ¿ya? De 452.7 kilos en esa área, ¿ya? Hasta antes que se rompa. Si le echo 452.71 kilogramos, automáticamente este hormigón, ¿ya? Se rompe, falla a rotura, ¿ok? Eso es lo que me quiere decir, ¿ya? Entonces, esta prueba siempre se hacen para verificar la fuerza que tiene el hormigón. Ahora, ustedes me dirán, entonces voy a poder dosificar una losa, columna, cancha de fútbol, drenaje, lo que yo quiera y yo le doy la resistencia que a mí se me antoje. Sí, pueden hacer eso. Y yo les voy a enseñar a hacer los cálculos para poder hacer eso. Pero tienen que tomar algo en cuenta, ¿ya? Que el hormigón va a variar lo que son sus resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer el hormigón es como hacer una receta de cocina. Puede que yo le eche los ingredientes, ¿no? Un balde de cemento, ¿ya? 2.5 de arena, 2 de ripio y pongámosle 120, 12 litros de agua, ¿ya? Y puede que me dé un hormigón, ¿ya? Que me aguante 300 kilogramos.
¿ya? Pero puede que yo haga la misma receta, ¿ya? La misma cantidad de agua, todo, y en vez de que me dé un hormigón de 300 kilogramos, puede que me dé uno de 280. Como puede que me dé uno de 170. Y ustedes me van a decir, auxiliar, ¿y qué pasó? Digamos, si lo que se quiere es sacar cálculos exactos para que me dé un resultado. No, el resultado va a variar. ¿Y saben por qué va a variar? Ahorita les voy a explicar el por qué, pero con un video que le van a entender bien ahí y van a entender por qué el ingeniero le estaba enseñando estadística en este tema, ¿ya? Entonces, el video está acá, es la resistencia a compresión. Nos volvemos a conectar ahorita, ya nos quedan 3 minutos. Vemos el video y despejamos todas las dudas teóricas que tengan para que entremos a la práctica. Ya aquí la tengo la diapositiva de los ejercicios, para que vean que no se las estoy charlando, ¿ok? ¿Les parece? Listo, Auxi. ¿Se conectan ahorita entonces?